Buenos días a todos y todas. La Dirección de Ciencia, Tecnología y Medios Educativos de la Secretaría de Educación de Bogotá, el proyecto Cisco y Red Académica dan la bienvenida a este espacio de formación Aprende en Casa. El día de hoy, el profesor Hugo Alexander Peña Rodríguez de la Academia Cisco del Colegio Jorge Gaitán Cortés nos acompaña con la charla Introducción al Hardware Libre con Simulador en Línea. Profesor Hugo, bienvenido. Buenas tardes, ingeniero Ricardo. Agradecer la participación de todas las personas que en este momento se están vinculando a este Facebook Live. Mi nombre es Hugo Alexander Peña, soy instructor de las academias Cisco de la Secretaría de Educación. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, una nueva tendencia que es el hardware libre y cómo podemos empezar a trabajar en él a través de la utilización de simuladores en línea. Entonces me voy a tomar unos 5 minutos pues para contextualizarnos un poco acerca del tema del hardware libre y luego sí pasaremos a la segunda parte que va a ser el manejo del simulador en línea. Entonces para este caso me permito utilizar esta presentación. En ella, en esta primera imagen, ustedes ven una diapositiva que nos habla que en este momento nosotros nos encontramos, según algunos autores, en la cuarta revolución industrial. Recordar que hemos pasado por 3 revoluciones y que en este momento estamos en la cuarta revolución industrial. Y con respecto a ello, quisiera hacer como unos apartes acerca de cada una de estas revoluciones industriales. Entonces, en esta primera diapositiva, hablo un poco sobre la primera revolución industrial. Recordar que la primera revolución industrial fue propulsada por la máquina a vapor y algunas de las características de esta primera revolución fue que la fábrica se convirtió en un lugar de producción. Segundo, que la mecanización de los procesos productivos se dio a través de la máquina a vapor y que se generalizó el uso de la energía a vapor. Entonces, digamos que en este sentido fue como un primer acercamiento a las nuevas tecnologías, digamos, en esa época. Con una segunda revolución industrial, en la primera década del siglo XX, la electrificación, en este sentido la electrificación de las fábricas, donde se dio inicio a la era de la producción masiva de bienes manufacturados, en este caso siendo el más importante en la parte de la producción del automóvil. En esta diapositiva les estoy mostrando algunas generalidades de esa segunda revolución industrial. Una primera imagen que habla sobre la botella de Leyden, que fue uno de los primeros inventos que hoy en día todavía utilizamos, el condensador. En una segunda imagen mostramos cómo la electrificación o la física experimental en aquella época servía para hacer algunos experimentos en la calle. Los electricistas realizaban este tipo de trabajos. También más adelante tenemos aquí a Alexandro Volta presentando ante Napoleón su trabajo de la pila voltaica, que hoy en día todavía sigue siendo muy fuerte, la seguimos utilizando. También muy importante en esta época Alexander Graham Bell y la parte de las telecomunicaciones, Edison y Tesla, y también no olvidar a los galvanistas y los estudios que se hicieron en aquella época pues, de la electricidad animal. Esos son algunos apartes de la segunda revolución industrial. Pasamos a una nueva diapositiva. Entonces, aquí en la tercera revolución industrial se habla de la revolución científico-técnica que se dio gracias a la computación y la automatización y que esta tercera revolución se origina al acabar la Segunda Guerra Mundial y cobra fuerza a causa de la crisis del capitalismo de la época. Es importante recordar que en la Segunda Guerra Mundial uno de los principales aspectos fue la invención del radar y eso se realizó gracias a los estudios que se hicieron de nuevos
elementos químicos, en este caso semiconductores, como es el silicio y el germanio, que dieron origen al radar, y que después de estos inventos y después de finalizada la guerra, se empiezan nuevos estudios. Entonces, de izquierda a derecha, entonces estamos ahí viendo a los tres personajes que se ganaron el premio Nobel de Física, Walter Bryton, John Bardeen y William Shockley, quienes fueron los que inventaron, segunda imagen, el transistor de efecto de campo, que dio origen a la miniaturización de los circuitos integrados que hoy utilizamos en todos los dispositivos que tenemos en nuestra mano. Una tercera imagen nos muestra a Akio Morita y Masaru Ibuka, que pues fueron personas muy importantes en esta época, debido a que ellos inventaron Sony, quienes utilizaban transistores pues para producir radios. Y en las siguientes imágenes vemos un grupo, los 8 traidores de Silicon Valley, que empezaron a trabajar en la parte de circuitos integrados, junto a Jack Kilby, como ustedes lo ven en la parte inicial, en la parte final, que fue que desarrolló el primer chip, como ustedes lo ven ahí, bastante artesanal, pero que ese chip dio origen al que sigue en la figura 11, que es el primer microprocesador desarrollado por Intel, cuyo fundador, Gordon Moore, que ustedes lo ven en la parte final de la diapositiva, también que pertenece al grupo de los 8 traidores, es el dueño hoy en día de Intel, que es el principal fabricante de microprocesadores y procesadores que se utilizan en toda la tecnología actual. Entonces, esos fueron como los orígenes de la tercera revolución industrial y el desarrollo de la tercera revolución industrial. Hoy en día, según los autores, nos encontramos en la cuarta revolución industrial, que es la revolución de los datos. Comenzó a inicios del 2000, pero en el año 2013 las consultoras alemanas CEBIT de Hannover la presentaron o le dieron el nombre de Industria 4.0 y dieron una definición que les comparto, que dice que la industria 4.0 es aquella industria que trabaja nueva cadena de valor junto a diversas tecnologías que anteriormente podían ser excluyentes, pero que hoy en día son muy incluyentes y que están interconectadas, que permiten de una u otra manera que se puedan trabajar servicios y productos sin la intervención directa del hombre. Hoy en día nos encontramos en esta revolución industrial, donde todos los servicios, productos y demás industriales, en procesos industriales, académicos y demás, se busca que se hagan sin la necesidad de la intervención directa del ser humano. Esta cuarta revolución industrial está asociada a unos pilares. Les presento ahí la imagen, los pilares tecnológicos de la industria 4.0. Como les decía, son incluyentes, en ningún motivo uno excluye el otro. Y tenemos unos muy interesantes que hoy en día hace parte, digamos, de la academia, lo que tiene que ver con la robótica, lo que tiene que ver con la simulación, muy importante en esta época de pandemia, los sistemas de integración, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la computación en la nube, el diseño 3D, la realidad aumentada y el Big Data. Todos son estos elementos, pilares de la industria 4.0 y que son los que nos permiten que hoy en día los productos y servicios, que en productos y servicios no haya intervención directa del hombre. Como nos encontramos en la cuarta revolución, y les acababa de comentar hace un instante, la generación de los datos, ¿de dónde estamos obteniendo datos? Entonces, hoy en día el 70% de los dispositivos conectados a Internet están obteniendo datos. ¿De qué? De una serie de sensores que están en todo lugar. Donde quiera que vayamos hay un sensor. Tenemos sensores de velocidad en los radares que utiliza movilidad, tenemos sensores en los semáforos que indican la cantidad de carros que están fluyendo en una vía, tenemos sensores de temperatura, nos vestimos los computadores, hoy en día un reloj lo vestimos, es un computador que nos indica nuestra frecuencia cardíaca, que nos indica información de cuánto ejercicio hemos hecho, cuánto hemos recorrido, cuánto hemos caminado. Cuando ingresamos a nuestro edificio, las luces automáticamente a través de sensores se están prendiendo, llegamos a un centro comercial. O sea que hoy en día todos los elementos que ustedes no se alcanzan a imaginar están generando datos. Entonces, hay hoy en día sensor para todo. Todo tiene sensor, acelerómetros y demás. Y todos esos datos son los que hacen parte de lo que estábamos hablando en la cuarta revolución industrial, que es la generación de los datos. Los datos son muy importantes. Es lo que más tiene valor hoy en día. Los almacenamos, los tratamos, los utilizamos para alguna cosa, los analizamos.
entre otras. Entonces, estos sensores nos están generando datos y a través de otras tecnologías y otros elementos, en esta parte tiene que ver con la electrónica, ¿sí? Otros componentes de diferentes tipos, componentes activos, componentes pasivos, chips, diodos, transistores, todos los componentes electrónicos están formando una cantidad de circuitos que permiten que esos datos que nosotros tenemos sean analizados, sean tratados y se utilicen para algo. Y entran aquí la parte de los actuadores, que los tenemos eléctricos, hidráulicos y neumáticos. Un ejemplo muy sencillo para entender esta parte es que cuando llegamos a la puerta de un centro comercial, está cerrada, hay un sensor de movimiento. El sensor, cuando nos detecta, le dice a uno de estos actuadores que por favor nos abra la puerta. Entonces hay procesos que están ocurriendo en ese instante. Pero además, en esta época de pandemia, esos sensores también están diciéndole al dueño del centro comercial cuántas personas han ingresado al día. Están generando datos que puedo tratar de alguna manera estadística y que puedo llegar a tomar decisiones y permito que el centro comercial continúe con ese horario o amplío el horario o lo cierro. Bueno, diferentes decisiones puedo tomar acerca de estas de este tipo de problemas gracias a lo que son la electrónica, algunos sensores y unos actuadores. Pero bueno, entonces vamos a lo que nosotros venimos a hablar hoy un poquito, que es la parte del hardware libre. Y en este sentido voy a hablar un poquito de los controladores. Los controladores son aquellos encargados de tomar esos datos que tienen los sensores, analizarlos, dar respuesta, tratarlos, enviarlos, modificarlos y utilizarlos para algo. Y dentro de esto hay una nueva tendencia que ha venido trabajando hoy muy fuerte, que es el hardware libre. En algunos sitios hemos escuchado hablar del software libre, pero pues cuando nos hablan de hardware libre, de pronto el concepto es un poquito diferente. Ya ahorita voy a hablar un poco del concepto. Sin embargo, aquí les voy a mostrar algunos tarjetas o desarrollos tecnológicos que se encuentran muy fácilmente hoy en día en Colombia de hardware libre. Entonces tenemos en primer lugar la Raspberry Pi, es un computador en miniatura del tamaño de una tarjeta de crédito, de un costo mínimo, pero tiene todas las funciones de un computador y aparte de eso tiene unos pines de propósito general donde podemos conectar sensores y actuadores. Tenemos otras dos tarjetas, la 2 y la 4, la ESP32 China, la Pingüino Kit de desarrollo latinoamericano, que me permiten trabajar el uso de sensores y actuadores de recolectar información. Son muy pequeñas, son del tamaño de una memoria que utilice protocolo USB. También tenemos otros acercamientos como son la BeagleBone, la PIC-AC, que son tarjetas microcontroladas que me permiten hacer desarrollos y prototipos electrónicos para este análisis de datos. Y por último, tenemos el Arduino, creería que es el más conocido, digamos, en este momento por la academia y también por la industria, en algunos casos, para el desarrollo de prototipos y el desarrollo de circuitos que me permitan trabajar lo que veníamos hablando hace un ratico de la robótica, la impresión 3D, de los sensores, de los actuadores, todas estas tecnologías me las permite trabajar esta tarjeta. Entonces, estas son las nuevas tendencias que tenemos. Pero bueno, ¿qué es el hardware libre? Entonces, el hardware libre toma las mismas ideas del software libre para aplicarlas en su campo, en lo referente a 4 libertades: libertad de uso, de estudio y de modificación, de distribución y de redistribución de las versiones modificadas. ¿Esto qué quiere decir? Que su objetivo es crear diseños de aparatos de forma abierta, de manera que todas las personas puedan acceder como mínimo a los planos y a la construcción de dispositivos. Los dispositivos que les mostré anteriormente son dispositivos que yo puedo comprar en cualquier tienda electrónica, los puedo comprar por internet, a distribuidoras, y que si no quisiera comprarlos, yo fácilmente los podía crear. ¿Por qué razón? Porque como lo dice aquí, el hardware libre permite que yo tenga acceso a esos planos. Entonces las comunidades que desarrollan, en este caso Arduino, Raspberry, tienen publicadas en sus páginas oficiales el diseño, los planos. Aparte de eso, nos permiten la utilización del firmware y nos permiten la utilización del lenguaje de programación, de los entornos de programación y de todo de manera libre y gratuita. Yo puedo crear el diseño, yo puedo modificar el diseño, yo puedo seguir compartiendo el diseño y hacer parte de esta comunidad.
muy similar al hardware, al software libre. Si a mí me hablan, por ejemplo, software libre, yo digo Linux. Linux me permite que el software sea modificado, que el software sea redistribuido. Hay una diferencia, digamos, en este sentido, como ejemplo, hablar de Linux y de Arduino. De Linux yo puedo decir que es libre y es gratuito. Arduino es libre, pero no puede ser gratuito debido a que tiene algunos costos asociados en su fabricación. Por eso siempre tenemos que pagar el costo. Entonces, a veces decimos que es más económico comprarlo o armarlo. Y dependiendo del país, cómo conseguimos esos recursos con los que vamos a armar ese dispositivo. En algunos países es más frecuente encontrar los chips, encontrar los transistores, encontrar los recursos que necesitamos para armarlo, pero en otros países es más difícil. Entonces, eso es lo que quiere decir hardware libre. Trabajar, crear diseños de forma abierta y de manera que todos puedan acceder a ellos. Y es muy importante que en algunos autores hablan, y es que no necesariamente yo tengo que ser un ingeniero para poder acceder a estas tecnologías, sino que cualquier persona que esté interesada en este tipo de desarrollo lo puede hacer. Ya se ha visto que en muchas instituciones educativas este tipo de tecnologías están llegando a los estudiantes desde edades muy pequeñas, desde que están en su educación básica primaria, ya están trabajando y llegamos a las universidades y seguimos aprovechando este tipo de tendencias que se están trabajando hoy en día. Entonces, estos dos sistemas de hardware libre, los sistemas de hardware libre pueden ser de dos maneras, microprocesados o microcontrolados. En la parte de los sistemas microcontrolados son circuitos integrados que son capaces de realizar todas las funciones de un computador, ya que incluyen en ese chip que ustedes ven ahí una unidad central de proceso, una CPU, tienen una memoria, unos periféricos de entrada y de salida. Solamente que estos circuitos son diseñados para ejecutar órdenes grabadas en su memoria y son de poca capacidad. Ahora, por el otro lado tenemos las tarjetas microprocesadas, que son circuitos integrados que tienen una unidad central de proceso y unidad de control, que son muchísimo más potentes, pero requieren de periféricos adicionales. Por ejemplo, que la memoria sea adicional, que la RAM sea adicional, que los periféricos de entrada y salida sean adicionales. Entonces tenemos estos dos sistemas, que los dos son muy efectivos para la parte de las tarjetas de hardware libre, los sistemas microprocesados y microcontrolados. El día de hoy vengo a hablarles del sistema microcontrolado, digamos, más común que estamos utilizando hoy en día aquí en Colombia, y es el microcontrolador Arduino. Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador, es reprogramable, tiene alguna serie de pines hembra que permiten la conexión del microcontrolador con diferentes sensores y actuadores de una manera muy sencilla. Hoy en día son muy utilizados para diseñar cualquier tipo de prototipo de electrónico que yo quiera trabajar. En la robótica son muy utilizados, en la parte del Internet de las cosas son muy utilizados. Y este es el que viene al caso para el día de hoy. Este es un microcontrolador que tiene algunas partes muy importantes y ya ahorita cuando empecemos a trabajarlo en el simulador lo vamos a conocer, pero digamos que tiene ya una distribución y que esos planos que ustedes ven aquí, que esa distribución ya la podemos conseguir en internet y que es de fácil acceso para cualquiera en su página oficial, en la página oficial de Arduino. Y en muchas páginas, en muchas comunidades hoy en día se trabaja este tema, entonces es muy fácil conseguir información sobre la placa, su funcionamiento, cómo crearlo. Aparte de que tiene muchos modelos y alrededor de 10 modelos de placas diferentes que usted puede armar, utilizar, comprar, dependiendo de sus necesidades o dependiendo del proyecto que usted tenga pensado. Tiene un entorno de programación, que es el entorno de desarrollo de Arduino. Es un software que también se puede bajar gratuito, es libre, se puede bajar directamente de la página de Arduino y de allí empezamos a desarrollar nuestra programación, que es otro elemento que incluye este elemento de hardware libre como es Arduino. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Debido a las posibilidades que nos presta hoy en día los servicios en la nube, tenemos un simulador que se llama Tinkercad. Este simulador me permite desarrollar circuitos y prototipos basados en Arduino. ¿Cómo accedemos a este simulador? Básicamente ingresando a la página tinkercad.com en internet, ustedes la pueden buscar en cualquier momento. Nos vamos a crear una cuenta, la cuenta la creamos donde dice únete ya mismo y solamente me va a pedir algunos datos muy básicos como un correo electrónico, crear una contraseña y algunos datos como fecha de nacimiento.
De allí en adelante ya tenemos el acceso a este simulador. Es completamente gratuito, no tiene ningún tipo de restricción y funciona muy bien. Ya entonces en este momento voy a dejar de compartir la presentación, disculpen un momento, y voy a pasar a la parte de lo que es el simulador en línea en este momento. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Espero que ya se esté viendo en este momento para todos. Sí, Bueno, señor, ya se entonces ve. después de que... Perfecto. Una vez nosotros ingresamos a tinkercad.com, que tenemos nuestra contraseña, nuestro usuario, nos logueamos y él nos va a presentar esta interfaz que ustedes ven aquí. Esta interfaz inicialmente nos presenta algunos diseños 3D. ¿Por qué razón? Porque Tinkercad es de la empresa Autodesk, que es encargada de desarrollar software y aplicación para la parte de diseño en 2D y diseño en 3D. Entonces, por esta razón, nos aparece inicialmente esta ventanita de diseño. Pero pues en el caso del día de hoy vamos a trabajar la parte de circuitos, entonces vamos a dar clic aquí en el panel izquierdo donde dice circuitos, entonces vamos a dar clic aquí. Cuando estamos aquí yo ya tengo algunos diseños trabajados, pero pues en este caso pues para nosotros que estamos iniciándonos en este tema, vamos a darle aquí en la parte de crear nuevo circuito. Entonces usted simplemente le va a dar clic aquí en crear nuevo circuito. Permítame un momento que cargue la página, que cargue el internet. Ya una vez estemos en nuestra página, esto que ustedes ven aquí en la parte blanca, aquí en nuestra página en blanco, esta va a ser nuestra área de trabajo. Y aquí en la parte derecha vamos a tener algunas herramientas que vamos a utilizar. En este sentido, lo que nos interesa hoy, trabajar el hardware libre, tenemos un Arduino. Entonces vamos a arrastrarlo para este lado. Entonces, como los decíamos hace un instante, Arduino es una placa de hardware libre que utiliza un microcontrolador en el cual se pueden desarrollar prototipos electrónicos, ya sea para robótica, para hardware libre, para Internet de las cosas, entre otros, o simplemente para desarrollar circuitos muy básicos. Entonces, ¿qué tiene una placa de hardware libre de Arduino? Entonces, ustedes pueden ver aquí una placa hardware de Arduino, tiene el microcontrolador, como les decía hace un momento, un computador en miniatura, que ejecuta algunos procesos que son grabados en él. Aparte de eso, tiene una serie de pines hembra. Aquí, en la parte superior, vemos que tiene unos pines que empiezan desde el 0 hasta el número 13. Aquí en estos pines nosotros vamos a colocar una serie de dispositivos electrónicos. Pueden ser sensores o actuadores. Sensores digitales o actuadores, en este caso salidas, que pueden ser LEDs, chicharras, bombillos, motores, servomotores, lo que usted quiera conectar. Lo hacemos del pin 2 al pin 13. Esos pines están destinados para ese trabajo. El pin 0 y el pin 1 los utilizamos para conectar otros Arduinos, para conectar módulos de Bluetooth, para conectar algunos otros elementos que utilicen estos protocolos de transmisión. En la parte inferior encontramos otra serie de pines. Tenemos unos pines denominados del A0 al A5 y aquí un nombre muy sencillo, se llaman análogo in, donde podemos conectar sensores de tipo análogo. Cuando nosotros estamos sensando fenómenos naturales, cuando estamos tratando de llevar la naturaleza, lo que nos rodea, los fenómenos físicos al mundo digital, estos son los pines que se van a utilizar. Recordar cuál es la diferencia entre un análogo y un digital. Si yo llego a mi casa y enciendo un switch, estamos utilizando un sensor de tipo digital. ¿Por qué razón? Porque tenemos dos estados únicos, o prendido o apagado. ¿Sí? Y esos los podemos conectar aquí en la parte superior. Pero cuando llegamos al centro comercial hay un sensor de movimiento que indica usted está o no está. Eso es digital, eso es un 1 o es un 0 y eso lo podemos conectar aquí en la parte superior. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con la luz del día? ¿Qué ocurre con la temperatura? ¿Sí? La temperatura, los cuerpos empiezan a generar temperatura y pueden ir de una temperatura mínima a una temperatura máxima. Hay una variación. Por esa razón se dice que esos sensores son de tipo análogo. El nivel de presencia de pH, el nivel de monóxido de carbono, todos estos elementos que son fenómenos físicos toman señales que varían en el tiempo. Por esa razón se llaman análogos y los sensores que detectan este tipo de cambios los conectamos en esta parte de las entradas análogas.
Aparte de eso, Arduino nos provee una serie de pines de potencia, unos pines de 5 voltios que me permiten alimentar elementos externos a esta placa, pines de tierra o negativo y algunos otros pines también para este tipo de trabajo de potencia. Cuando nosotros trabajamos nuestro Arduino, generalmente lo vamos a programar desde un computador. Entonces, en el momento que lo programamos a través de este puerto de protocolo USB, va a estar conectado y la alimentación de todo el Arduino va a salir del computador. Se está alimentando a través del cable de protocolo USB y él está alimentando todo nuestro circuito. Pero aparte de alimentar nuestro circuito a través de unos reguladores de voltaje, permite que yo utilice ese voltaje que está aquí para los diseños que yo tenga que realizar. Entonces, esto es básicamente el microcontrolador Arduino, nuestra tarjeta Arduino de hardware libre. Y voy a pasar para hacer un pequeño ejemplo. Entonces, voy a colocar aquí en nuestro simulador otro tipo de materiales. Aquí tenemos todos los materiales necesarios para desarrollar circuitos básicos o los circuitos que usted quiera. Digamos, en el área de TI, las personas que estén trabajando circuitos básicos, que quieran hacer circuito serie, paralelo y demás, aquí encontramos todos los elementos y los podemos simular sin necesidad de la intervención del Arduino. Pero pues el caso del día de hoy es para trabajar el microcontrolador Arduino. Entonces, una vez tenemos este elemento aquí, vamos a tratar de arrastrar aquí otro elemento muy importante en el desarrollo de prototipos, y es nuestro protoboard. Nuestro protoboard, que es una placa que nos sirve para conectar dispositivos electrónicos sin necesidad de utilizar soldadura. Cuando nosotros vemos la placa, no sé, de nuestro computador, nuestra board, vemos que esa placa verde grande o esa placa azul grande que está allá tiene una serie de elementos conectados y están soldados y pues que difícilmente los podemos quitar. ¿Pero por qué? Pues porque ellos ya han pasado por un proceso y ya funcionan correctamente, pero pues como nosotros vamos es a generar algún tipo de práctica, entonces lo que vamos es a utilizar este dispositivo, nuestra placa, nuestro protoboard, que me va a permitir colocar elementos electrónicos sin la necesidad de soldar. Con eso yo puedo hacer mis ensayos y mis prácticas. Hoy en día estos dos elementos, estos simuladores cobran mucha importancia debido a que o nos queda difícil salir a conseguir nuestro microcontrolador Arduino, comprarlo, o si lo compramos no tenemos todos los elementos necesarios, o si los tenemos y queremos hacer las prácticas antes de llevarlas a un montaje físico, pues podemos utilizar el simulador. Entonces, esta es muy buena estrategia también, por ejemplo, para los docentes cuando queremos enviar trabajos, revisar trabajos, utilizar esta herramienta que me permite trabajar desde la casa, aprende en casa. Entonces, simplemente necesitamos la conexión a Internet. Bueno, ¿qué es esta placa? Esta placa básicamente, nuestro protoboard, tiene una serie de orificios donde vamos a conectar elementos electrónicos. Aquí en algunos casos estas placas vienen marcadas con un más y un menos, que es donde se va a proveer la alimentación al circuito. Podemos conectar una batería, una pila, un generador, cualquiera de ellos, a estos pines. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo acerco el mouse, todos estos elementos se ponen verde. Quiere decir que este es un único camino que va a tomar, en este caso, la corriente eléctrica. Y en este caso va a tener una polaridad negativa. Y aquí tenemos el mismo caso. De manera horizontal van a ir conectados estos elementos. Ahora, aquí en la parte de abajo tenemos unos pines que están conectados de manera vertical. Si ustedes se dan cuenta, se ponen de color verde, lo que indica que esa línea verde es por donde va a fluir corriente, pero que en ningún caso estos dos pines van a hacer contacto, van a estar separados. Ello me permite conectar diferentes tipos de dispositivos electrónicos. Y aquí en la parte de abajo tenemos los mismos y las mismas configuraciones. Entonces, para iniciar nuestro proyecto, para iniciar el ejemplo que traigo para el día de hoy, lo que voy a hacer es utilizar nuestra placa. Voy a colocarla por aquí. Perdón. Y voy a conectar algunos pines muy importantes, que es el 5 voltios. Si ustedes se acuerdan, hace un instante les comenté que nosotros alimentamos circuitos externos utilizando directamente nuestro Arduino. Entonces voy a utilizar este pin de 5 voltios. Voy a dibujar un cable, simplemente arrastro el mouse y voy haciendo clic donde necesito que vaya el cable y lo llevo hasta mi pin positivo. Cuando yo finalizo de colocar el cablecito donde lo requiero, inmediatamente me aparece un menú que me permite escoger el color del cable. Por convención, generalmente el positivo siempre se cablea de color rojo. Nuevamente ahora necesitamos
cablear el negativo. Entonces vamos a tomarlo desde aquí, podemos pasar por aquí, lo vamos a llevar, vamos a hacer nuestra distribución y lo vamos a llevar al pin GND o negativo, nuestro pin tierra. Mire que cuando desplazo el mouse por los diferentes elementos, él me está mostrando la descripción de cada uno de ellos. Seleccionamos el cable, generalmente por convención, el negativo siempre es de color negro. Entonces, en este momento ya proveemos una placa para ensayos que está siendo alimentada a través de mi Arduino y que ya aquí, estas dos líneas que tenemos aquí, tanto la línea negativa como la positiva, tienen algún voltaje pues, que me va a permitir realizar mis diseños de circuitos. ¿De cuánto va a ser ese voltaje? Como lo indica aquí, 5 voltios, que es el voltaje que la mayoría de los dispositivos electrónicos funcionan. Bueno, ¿qué más vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer el ejercicio que para los programadores es el hola mundo, para nosotros es el LED intermitente. Vamos a hacer que un bombillito prende y apague microcontrolado a través del uso de hardware libre. Voy a buscar dentro de mis recursos y voy a encontrar un elemento muy interesante, un LED, un bombillito. Lo voy a arrastrar. ¿Cuál es la forma de colocar el LED en el protoboard? Si yo lo coloco directamente aquí en la parte superior, entonces, esto es incorrecto. ¿Por qué razón? Porque aquí la alimentación que hay o que puede haber es una alimentación negativa. Entonces, básicamente estaría conectando los dos pines de nuestro LED al negativo y eso no se hace de esa manera. Si lo conecto aquí abajo, igualmente estoy cometiendo el mismo error. Estoy conectando los dos pines al mismo sitio. Por esa razón, utilizo, en este caso, los elementos que están aquí, el pin positivo y el pin negativo. Ahora, los LED tienen dos partes muy importantes, dos pines, uno que se llama cátodo y un pin que se llama ánodo. Cada uno de ellos tiene que estar alimentado de diferente manera. El cátodo es el pin negativo y siempre tiene que ir al negativo de la fuente, al negativo de la pila. En este caso, nuestro negativo estaría aquí en la parte de abajo. Entonces, lo que voy a hacer es coger un cable desde este punto y lo voy a llevar al negativo. Ya sabemos que por convención utilicemos el negro para el cableado. Ahora, este otro, que va a ser nuestro pin positivo, debería ir en este caso a esta parte. Pero, ¿qué pasa? Primero, estos dispositivos funcionan a un voltaje muy pequeño, y funcionan a 2.7 voltios, 3 voltios, y pues la fuente nos está generando 5. Entonces, si lo conectamos directo, probablemente lo estaríamos dañando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar un elemento que me permite proteger, que disminuye el paso de la corriente en el circuito, que se llama una resistencia. Y para este tipo de circuitos, para las resistencias, generalmente se solicita que las resistencias sean aproximadamente de 330 ohmios para que la protección sea la mejor. Entonces, cogemos nuestra resistencia, la colocamos acá. Si conectamos directamente nuestro bombillito a la fuente, lo que haríamos es que el bombillito, una vez encienda mi simulación, el bombillito va a encender. Permítame un momento. El bombillito está encendido, pero en este momento el bombillo no está siendo controlado o procesado por algún otro dispositivo. Simplemente está encendido porque hay una fuente de alimentación. Entonces, lo que voy a hacer es, en lugar de llevar este cablecito al pin positivo, lo voy a llevar a uno de los pines de mi tarjeta Arduino. Cualquiera de estos, entre el número 2 y el número 13, puedo utilizarlo para poder encender o apagar mi bombillo. Entonces voy a llevarlo, un ejemplo, desde el pin 5 y voy a llevarlo acá. Voy a cambiar el color por un color, no sé, azul, para tener como la referencia. Entonces, a mi tarjeta Arduino conecté un bombillito. ¿Qué pasa si inicio una simulación acá? Pues básicamente el bombillo no va a prender, porque nos falta algo muy importante. Estas tarjetas de hardware libre microcontroladas tienen que llevar un proceso de programación para que nosotros podamos ejecutar alguna acción en los actuadores. Entonces, voy a pasar aquí, en este sentido, a este espacio que hay en la parte superior que dice código, y es el que me va a permitir crear mis programas para que se ejecuten de una manera muy interesante y de una manera muy didáctica. Entonces, voy a darle código y hay diferentes formas de crear el código para este circuito. Para los que conocen bastante de programación, nos podemos ir a la parte de texto.
Para los que no conocemos absolutamente nada de programación, nos podemos ir a la parte de bloques o podemos hacer una combinación de bloque y texto que me permite que yo vaya construyendo mi circuito y puedo ir viendo cómo él lo va convirtiendo al lenguaje Arduino, que es básicamente un lenguaje C un poco modificado y que nos permite desarrollar el prototipo ya final cuando lo vayamos a grabar o crear el circuito en él. Entonces, para este ejemplo, vamos a utilizar los bloques. Vamos a seleccionar aquí los bloques. Estos paneles se pueden mover. Vamos a mover un poquito acá. Y voy a eliminar todos estos bloques para empezar de cero. Entonces, aquí tenemos un bombillito. La idea de ese bombillito es que lo podamos prender o apagar. Y como está conectado aquí al 5 y como es un actuador, lo vamos a llamar una salida. Entonces, voy a buscar los bloques azules, que son los bloques de salida, ¿sí? Y voy a coger este que dice definir pasador y la posición en que yo lo quiero. Entonces, lo voy a arrastrar aquí. Entonces tenemos definir pasador. Resulta que este bombillito, si yo acerco acá, está conectado a un pin de mi tarjeta Arduino, de mi procesador, microcontrolador, al pin 5. Entonces, yo lo que voy a hacer a este bloque es decir que ese pin que yo voy a utilizar es el 5 y que lo ponga en alto o que lo ponga en bajo. Quiere decir que lo encendamos o que lo apagamos. Voy a dejarlo de esta manera, lo voy a dejar en alto y voy a darle iniciar a mi simulación. Entonces prendimos el bombillito. Mire que ya no está conectado directamente aquí a la fuente de poder, sino que está conectado a un pin y que ha sido programado para que él se encienda. Bueno, pero si yo quiero que sea intermitente, entonces voy a darle detener y en algún momento yo necesito que él esté en bajo también. Perdón, este es el que va a arrastrar. Seleccionamos el mismo, decimos que el 5 y aquí seleccionamos que en bajo. Pero ¿qué ocurre? No puede estar en alto y en bajo al mismo tiempo. Entonces voy a recurrir a unas casillas que se llaman casillas de control y le voy a dar que espere un tiempo. Y aquí lo voy a hacer. Que espere un segundo en alto y que espere un segundo en bajo. Entonces vamos a dar aquí iniciar simulación. En este momento tenemos un diseño de un prototipo basado en hardware libre simulado en línea. Es un ejemplo muy sencillo de lo que nosotros podemos llegar a hacer para diseñar dispositivos que presten algún tipo de servicio, que me genere algún tipo de solución. Ya teniendo eso aquí, yo lo puedo llevar a la vida real. Puedo conseguir mis componentes, puedo armarlo, puedo llevar el código que ya lo puedo obtener de esta simulación. Ahora bien, si yo quiero no solamente un bombillo, porque pues no tiene sentido un bombillo sencillo, voy a ocultar esto acá y voy a agregar aquí otros dos elementos. ¿Sí? Voy a colocar este bombillito, le voy a cambiar de color, me permite cambiarlo, y aquí. Vamos a hacer el mismo proceso, vamos a colocarles unas resistencias, ¿sí? Decíamos hace un rato que tienen que tener un valor de específico. Digamos que toda esta documentación y todos estos ejemplos se pueden conseguir en línea. En la página oficial de Arduino tenemos todo tipo de ejemplos que podemos trabajar y que podemos llevar a cabo. Entonces, vamos a conectar, recuerden, este al negativo, ¿sí? De color negro. Y estos pines los vamos a llevar aquí, a los otros. Por ejemplo, este al 4 y este lo vamos a llevar al 3. Ya tenemos un diseño un poquito más grande, de pronto para ustedes un poquito más conocido. Entonces vamos a ir nuevamente a la parte del código. Lo que podemos hacer es duplicar. Y vamos nuevamente a duplicar. Y tenemos tres bombillitos, uno conectado al, como ustedes lo ven aquí, uno al 5, uno al 4 y uno al 3. Entonces yo le puedo decir a mi programa que el 5 lo mantenga encendido, luego lo apague, luego pasamos al 4, luego lo apague, luego pasemos al, vamos a eliminar este de acá, al 3, que lo encienda y que lo apague, eliminamos este bloque y vamos a darle iniciar simulación. Entonces aquí ya tenemos un prototipo un poco más completo, ya tenemos una funcionalidad,
ya no sirve para algo. Si mejoramos los tiempos, si cambiamos un poco los intervalos, la forma en que se van a mover estos bombillitos, básicamente estamos construyendo una solución, estamos creando un semáforo, algo que me va a permitir un desarrollo un poco más efectivo. Esta parte es muy interesante. Si yo le doy aquí en código y yo cambio aquí, vamos a detener la simulación primero, se voy a la parte de código y muestro aquí bloque y texto, él me va a permitir observar de manera directa cómo sería el lenguaje construido directamente en el lenguaje de entorno de desarrollo Arduino. Me va a mostrar todas sus características. Entonces, aparte de que estoy construyendo aquí en bloques sin saber programación, puedo ir aprendiendo programación en esta parte. ¿Qué más podemos hacer con este simulador? El código que yo tengo, yo lo puedo aquí descargar. Entonces yo puedo descargar mi código y él me va a guardar un archivo directamente en el formato que se necesita cuando yo tengo mi protocolo, cuando yo tengo mi proceso, lo voy a generar de manera física, que es un tipo Arduino. Entonces simplemente lo voy a dar guardar y ya tenemos guardado nuestro circuito. Ahora, yo puedo compartirlo. Si yo le doy compartir, yo puedo darle clic acá y él me va a descargar una imagen de tipo PNG que yo puedo trabajar y que puedo tratar. Entonces ahí tenemos mis imágenes, mi circuito, mi código. Ahora, cuando yo terminé con mi simulación, con mi circuito, voy a volver aquí a la parte de código, yo puedo volver a la parte inicial de Tinkercad, que es nuestro simulador en línea y que me permite hacer no solamente este, sino muchos otros circuitos y crearlos. Él inmediatamente yo finalice mi circuito, él me lo va a guardar en mi cuenta en nube, de manera que yo cada vez que quiera podré acceder nuevamente a este tipo de circuitos, a analizarlos, a ver cómo están quedando, qué función tienen. ¿Qué más puedo hacer? Resulta que si estos son comunidades que nos permiten el trabajo de aprender en casa, yo puedo darle aquí en la parte de opciones y de configuración, en la parte de propiedades, le puedo cambiar el diseño, el título al diseño, lo puedo llamar semáforo, ¿sí? Puedo dar una descripción pues para la persona que esté interesada. La privacidad la puedo cambiar y puedo decir que esto sea público y el tipo de licencia que yo quiero que sea. Pues si estamos hablando de hardware libre, lo ideal es que sea licencia de dominio público y le doy guardar cambios. En este momento, cuando yo accedo nuevamente acá, ya tengo un enlace que yo se lo puedo compartir a quien sea, a mis amigos, al profe si me lo dejo como tarea, a mis estudiantes si estoy dejándolo como tarea, para que lo revisen o simplemente en este momento ya quedó abierto en la comunidad de Tinkercad para que cualquier otra persona lo pueda ver, lo pueda simular, lo pueda editar, lo pueda guardar y pueda utilizarlo de la mejor manera, que le haga comentarios y demás. Lo podemos incrustar en alguna página web, lo podemos compartir a través de Twitter, lo podemos utilizar en Google Classroom, o sea, infinidades de herramientas me permite tener este trabajo en Tinkercad. Entonces, es una invitación a trabajar bastante en este tipo de circuitos. Tengo uno hecho, un poquito diferente, lo quiero mostrar. Digamos que por el tiempo no puedo sentarme a hacer un diseño más grande, pero tengo algunos hechos y les quisiera mostrar un poquito más de lo que se puede hacer. Aquí tengo conectado un circuito donde hay una fotocelda, que es un sensor que es sensible a la luz, que me permite, según la intensidad de luz, permite o no el paso de la corriente. Y aquí a mi lado tengo pues un bombillito como lo habíamos trabajado anteriormente, un poquito más desorganizado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver el código. El código para este circuito, voy a mostrarlo como es hacia acá, ¿sí? Va de la siguiente manera. Primero creamos una variable que se llamó val, la creamos aquí, donde vamos a guardar un valor, un dato. Estamos en la revolución de los datos. Un dato que me está generando esta fotocelda, una lectura, un análisis de lo que está ocurriendo con la intensidad de la luz. Ese dato que me está generando esta fotocelda, la estoy guardando. ¿Sí? ¿Y por qué colocamos que lea el pulsador analógico a 0? Porque si nosotros nos devolvemos al circuito, aquí hay conectado en el pin análogo 0 en la señal de la fotocelda. Entonces la estoy tomando por el pin A0. Una vez tenga esa señal,
que la leí y que la guardé en esta variable, puedo decirle a este simulador que la muestre, que me la muestre a través de un monitor serie. Ahorita les muestro dónde se ve reflejada esta información y que tome una decisión con respecto a esta información. Le estoy diciendo que si el valor que haya allí guardado es superior a 500, quiere decir que está haciendo mucha luz, que apague el bombillo, pero que si hay muy poca luz, que prenda el bombillo. Es básicamente el ejercicio. Entonces, voy a devolverme un poquito acá, ampliar un poquito esta pestaña para ver la simulación. Le voy a dar iniciar simulación y miren lo que ocurre. Aquí está mi sensor. Cuando yo le doy clic, él me va a permitir que yo interactúe directamente con él y me permite hacer de manera didáctica, hacer un ejercicio muy interesante. Aquí hay un botoncito negro, estamos en la total oscuridad y aquí está el sol en la total claridad. Y el bombillito está encendido porque en este momento nuestro sensor está en la total oscuridad. Si yo muevo mi sensor, ¿cierto? Va ocurriendo algo, que hay una intensidad de luz, entonces mi bombillito se apagó. Eso fue lo que yo programé aquí, que si una intensidad de luz era mayor a un valor 500 que me está generando el sensor, yo tomar alguna decisión con respecto a eso que está ocurriendo. Y básicamente si yo devuelvo, vuelve a encender el bombillito. Eso es un sistema se podría llamar de Internet de las cosas, ¿sí? Un prototipo que se puede utilizar y que presta una solución. En este caso, en mi casa yo puedo hacer que cuando haya mucho sol, pues no necesito bombillos que los apague absolutamente todos. Es una solución que estamos prestando. Ahora, esto me habla aquí de que se imprima en un monitor serie ese valor que está tomando, esa línea. Aquí abajo nuestro simulador me permite mostrar un monitor serie que me está dando una lectura y voy a volver a retomar el ejercicio. Me están tomando una lectura de 54 cuando está en total oscuridad, pero que si empieza a aproximarse el sol a mi sensor, él empieza a dar valores mucho más altos. Si ustedes se dan cuenta, llega a tomar un valor hasta de 974. Entonces, por esa razón yo tomé aquí 500, dependiendo cómo quiera que encienda o no mi bombillito. Lo puedo hacer, no, cuando haya mucha más luz o cuando haya menos luz, yo lo puedo variar aquí y eso va a ocurrir. Esta es la lectura de mi sensor, entonces yo lo puedo variar. Entonces tenemos muchísima información, muchísimos datos y los estamos tratando a través de nuestro hardware. En este caso, hardware libre como Arduino. ¿Qué otra herramienta nos permite trabajar este elemento, este Tinkercad? Que también yo puedo hacer un análisis gráfico de esa información. Aquí hay una herramienta que me permite graficar lo que está ocurriendo en el momento. Digamos que para entender un poquito más el fenómeno. Entonces, mire que si yo hago una variación, ¿cierto? De baja intensidad de luz a mucha intensidad de luz, estoy variando mi sensor, se permite en este caso ver el ejercicio. Entonces, las herramientas que me permite este simulador Tinkercad a la hora de trabajo en casa son muchísimas, porque aparte de programar, de aprender nociones de programación, vuelvo y le digo, lo que busca el hardware libre y estas nuevas tendencias es que usted no necesita ser un ingeniero para desarrollar algún tipo de algún prototipo de solución. Tampoco se necesita que usted sepa de programación, bueno, que tenga algunas nociones que las aprendemos, digamos, en estos mismos software o en estas mismas aplicaciones, como la que ustedes ven aquí, es una programación de bloques. Y como le mostraba anteriormente, dale aquí clic al código de tener simulación. Si yo le doy bloque y texto, él me va a mostrar cuál es el programa que se ha construido. Él me va a decir que se crearon unas variables, que se modificaron las variables y demás. Entonces estamos haciendo muchísimo trabajo de diferentes elementos en uno solo. Aparte de eso, existen muchas más herramientas aquí en nuestros botones. Tenemos botones de salida para todos los LEDs. ¿Sí? Vamos a ver nuevamente en bloques. ¿Sí? Tenemos bastantes herramientas aquí para la parte de salidas, de prender, apagar LED, reproducir en un altavoz, reproducir en un LED RGB. Tenemos entradas de todo tipo, de pulsador digital, de pulsador analógico, de LED serie. Tenemos elementos de control. Aquí tenemos un elemento de control que es un sí, si no, un if. Y aquí tenemos pues toda la combinación de ellos, ¿no? Si entonces, si no entonces. El de esperar, el de repetir, funciones matemáticas, ¿sí? De suma, resta, multiplicación, división, lógicas de mayor, menor, igual que,
para que hagamos las diferentes comparaciones que necesitemos hacer, las conjunciones, la I y la O. Bueno, todo lo que nosotros necesitemos en cuanto a programación por bloques lo vamos a encontrar aquí. Entonces, esta es una herramienta muy interesante, muy potente que encontramos de manera gratuita y que podemos utilizar en cualquier momento. Basta tener una cuenta que la creamos en 5 minutos y ya podemos empezar a acceder a realizar nuestros prototipos. La comunidad de Tinkercad permite que yo sola pueda explorar diseños de otras personas. Simplemente en la parte educativa yo puedo explorar muchísimos diseños de los que ya aquí tenemos una galería, ¿sí? Y en la parte de circuitos tenemos una serie de ejemplos que las personas han diseñado y que han compartido, que yo puedo utilizar, que puedo modificar, tal y como el que creamos ahorita del semáforo que lo dejamos público. También vamos a permitir que otras personas accedan al contenido, otras personas nos permiten que nosotros podamos acceder a sus contenidos y que los podamos modificar. Existe muchísimo contenido que se puede llegar a utilizar, que se puede llegar a poner en práctica. Entonces, digamos que eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Tinkercad, algo de hardware libre para que ustedes empiecen a trabajar desde sus casas, que empiecen a diseñar, que empiecen a realizar algún tipo de ejercicio sobre este tema. Entonces, no sé si Ricardo está viendo si hay alguna pregunta en este momento que se haya Claro que sí, hecho ingeniero en el Hugo. transcurso. Muchísimas gracias por Cuénteme, Ricardo. su participación. Están muy contentos los participantes. Antes que nada, pues, por acá los del Colegio Ciudad de Bogotá dicen que lo extrañan mucho, que por favor los vuelva a visitar. Juan Muchísimas Carlos gracias. Pérez, Juan Carlos Pérez nos hace una pregunta. ¿Cómo son simuladores? ¿Se ven también los errores cometidos en la realidad? Como por decir, se quemó el LED, que el condensador Sí, no señor. está adecuado, etcétera. Entonces, ¿se pueden ver? Se puede ver. Entonces, vamos a ir viendo. Voy a ver si carga nuevamente y vamos a quemar el LED. Que ese ejercicio es muy interesante. Esa pregunta es muy buena. Entonces, voy a quitar aquí esta resistencia. Voy a quitar esto de acá y voy a conectar directo a los 5 voltios mi LED. Voy a ver si no me hace quedar mal. Miremos la simulación. Ahí se puede ver que el error que se cometió me permite ver cómo se está quemando el LED. ¿Sí? Entonces, lo mismo cuando yo programo en código también se puede ver. Él tiene un depurador que me muestra el código, si quedó mal, dónde quedó mal. También lo hace. No en bloques, pero sí en la parte de código. Excelente, ingeniero, muchísimas gracias. Otra pregunta que tenemos por acá nos dice Sombra Luz, dice, ¿cuál es el nombre del lenguaje que utiliza Arduino para ser programado? Y si hay otra forma, hay forma de programarlo con otro lenguaje, aparte de bloques. Sí, el lenguaje de Arduino, el entorno de desarrollo de Arduino maneja una modificación de C, se llama Arduino, es con el que se programa. Pero sí, se pueden utilizar bloques, en este caso estamos utilizando bloques por el ejemplo que llevamos a cabo aquí, pero podemos utilizar cualquier tipo, digamos directamente el lenguaje. Quisiera mostrar aquí otro ejemplo que tengo, donde utilizamos el lenguaje sin bloques. Y para también aclarar la parte de que se puede depurar esta información, ¿no? Aquí tenemos el código directamente, es un C modificado, que es un C muy sencillo, ¿sí? Ese lenguaje de Arduino es muy sencillo, nosotros podemos ingresar directamente a la página de Arduino y allí encontrar toda la sintaxis y cómo se utilizan cada una de las instrucciones. Entonces, si yo tengo duda con alguna instrucción o demás, simplemente recurro a Arduino. Por ejemplo, aquí, nuestro lenguaje, no sé si alcanza a ver más o menos, es en C, tengo creados mis variables y demás, pues para los que manejan un poquito de programación, y si yo quisiera, por ejemplo, cometer un error, ¿cierto? Quitar una U en alguna parte, si le doy iniciar simulación, él me va a depurar el código y me va a decir básicamente en qué línea está el error. Aquí me está mostrando que no se ha definido la función, ¿sí? La función setup no se ha definido, ¿sí? Y que hay un error. Y básicamente me está mostrando dónde está el error. Entonces, simplemente corregimos, ¿sí? Si me equivoco en el nombre de una variable, le cambio el nombre, ¿sí? Igual me va a mostrar el error, dónde está.
todas las generalidades como lo hace el mismo depurador del entorno de desarrollo de Arduino, lo hace aquí. Y como les decía un instante, yo puedo descargar el código. Yo el código que genera aquí, ya sea en bloques o sea en texto, yo lo descargo directamente y él me lo guarda en el punto .ino, que es el que necesita Arduino para programarse. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Otra pregunta que nos hace Nana Hernández dice, ¿se puede descargar la aplicación? ¿Que es una aplicación que se puede descargar No, o solo tiene que ser en está línea? en línea, funciona únicamente en línea, no se puede descargar. Perfecto. Nos pregunta José, ¿la plataforma permite hacer grupos de trabajo? Sí, señor, permite hacer grupos de trabajo. Cuando nosotros nos vamos a loguear, podemos loguearnos como personas, digamos, individuales o nos podemos loguear como docentes. Y cuando nos logueamos como docentes, yo puedo enviar trabajos para los estudiantes o crear grupos, crear códigos de acceso para que ellos ingresen a trabajar en la plataforma. También cuando yo hago un diseño y lo comparto, yo se lo puedo compartir a muchísimos estudiantes al mismo tiempo, o lo puedo básicamente llevar, incrustar en mi página web, si yo tengo mi página, si yo tengo mi Moodle, si yo tengo mi blog, yo puedo llevarlo y puedo incrustarlo allá para que el ejemplo o el circuito que estamos trabajando pueda ser de acceso a cualquier persona. Y cualquier persona que acceda a mi circuito lo puede copiar, lo puede llevar o inclusive lo puede modificar en el mismo diseño que yo tengo. Entonces sí es posible. Excelente, ingeniero. La última pregunta que nos sale por acá dice Jorge Caña nos pregunta, ¿la resistencia varía según su tamaño? Digamos que sí, eso sí varía, digamos, a nivel, ¿cómo decirlo? A nivel físico eso varía, ¿sí? Y digamos la utilidad y demás. Pero existe un código de resistencia que me dice cuál es el valor exacto de la resistencia, ¿sí? Pero digamos que los usos son diferentes. Y aquí en el simulador solamente podemos realizar en la simulación de las resistencias, como se me va ahorita el tamaño de ellas, 4 pulgadas, si no estoy mal. Es básicamente lo que se puede simular, pero no más. Listo, ingeniero. No creo que tengamos más preguntas, entonces no queda más sino desde la Academia Cisco agradecerle por tan excelente exposición. Realmente un hardware libre que nos puede ayudar muchísimo en la Academia, el Tinkercad. Queremos dar o doy saludo especial a las academias que hacen parte o se han compartido esta sesión, al Colegio Frederick Newman, al Colegio de la Victoria, Colegio República Dominicana, José Asunción Silva, Colegio Eduardo Maña Mendoza, Colegio Laureano Gómez, Colegio Ciudad de Bogotá, Colegio Costa Rica, Colegio Jorge Gaitán Cortés, Instituto Técnico Industrial Piloto, Academias Estanislao Zuleta, Academia Yasmín, Colegio Japón, Colegio Venecia, el profesor Álvaro Poya que está con sus estudiantes del Instituto Técnico Industrial Don Bosco, a Compudrones, al Colegio José Félix Restrepo, a todos, pues muchísimas gracias por participar en esta charla. La Dirección de Ciencia, Tecnología y Medios Educativos de la Secretaría de Educación de Bogotá, el Proyecto Cisco y Red Académica agradecen su participación en este evento y los invita a participar en los encuentros de los jueves con diversos temas de interés. Para todos, muy buena tarde. Gracias.